aquí, voy a ayudarle a mi mamá, nosotros somos muy pobres, tú no te imaginas de dónde venimos, mi mamá no me puede ayudar más el estudio. Y yo le decía, vámonos pa' Popayán. No te imaginas esa ciudad. Yo nunca había ido. Vámonos pa' Popayán, no te imaginas la calidad de gente que vive allá, no te imaginas la ciudad que hay allá, no te imaginas la universidad pública, se la paga uno el gobierno. Y me decían, suena interesante. Y les empecé a dañar la cabeza y me llevé 4. Me auspicié 4. Me auspicié 4 y me fui con ellos para Popayán. Claro, era un reto, no teníamos amigos allá. Y entonces yo pensé, no hay amigos. ¿Qué pasa cuando no hay amigos? ¿Hay qué? ¿Conseguirlos? Si es que una ciudad que tenía 300.000 habitantes, a mí me han dicho que la gente era harta. Entonces yo iba con eso, pero yo no me lo creí. Cuando yo llegué a Popayán, el primer impacto que yo tengo con la universidad, pues sí, era que casi lo que yo veía era historia. Y sí, chévere y todo el cuento. Pero cuando yo entro a clases, acuérdense que yo era un niño, había sido un niño un poquito inquieto y cuestionador de lo que yo veía. Yo siempre peleaba con el cura del colegio, siempre le decía, pero ¿por qué nos sientan aquí a enseñarnos los volcanes y yo no tengo ganas de ir a los volcanes? ¿Para qué me enseñan los ríos si yo no me quiero volver pescador? Yo siempre había sido preocupado para que no le enseñaran a uno tonterías que uno no necesitaba. ¿Saben qué aprendí después? Dice Aristóteles, nada hace el hombre que no sea por necesidad. Por eso es que uno no se acuerda nada de lo que estudió, porque uno allí no lo necesitaba. Problema pedagógico elemental. Le enseñan a uno derecho cuando uno no tiene problemas. Entonces uno se le olvida. Entonces el día... Pues yo hice toda la carrera y cuando yo me gradué, yo me acuerdo que cuando estábamos en el grado, yo le digo a Juan Carlos, yo me gradué en privado en la rectoría, yo le digo, Juan Carlos, ¿tú te has puesto a pensar en algo? Me dicen, ¿qué? Y yo le digo que tú y yo llevamos aquí 6 años estudiando en esta universidad y no sabemos nada y ya nos vamos a graduar. Y él me dice, no, tenemos las bases. Tenemos las bases. Ese es el cuento que uno se echa, porque ¿cómo justifica uno todos esos años uno allá? Tenemos las bases y el título. Adivinen por qué uno no sabe nada. Uno no sabe nada es porque uno nunca ha practicado. Y no tanto porque no ha practicado, sino porque uno no necesita eso. Adivine cuándo aprende un abogado. Cuando litiga. Entonces, ¿por qué uno no empieza a litigar desde el primer semestre para que aprenda de una vez? Problema pedagógico. Nada hace el hombre que no sea por necesidad. Siempre todo eso a mí me cuestionó y una de las cosas que me estrelló en la universidad era que yo veía que el profesor de Derecho Procesal me pintaba los juzgados en el tablero. Y decía, y aquí está el juez, y aquí está el funcionario, y aquí está el secretario, y entonces tú llevas la demanda, la radicas, 3 días para esto, 3 días para lo otro, 5 días para el Estado, notifican acá, pasan la copia a la demanda, y tú pasas la plata por acá, y entonces por acá, y ya el proceso funciona. O sea, yo veía que me enseñaban esa cosa muy teórica, pintada en el tablero, y resulta que yo decía, pero si el juzgado queda a 3 cuadras... Yo le decía a mi profesor, ¿no sería mejor ir allá? Eso no lo conciben. Adivinen por qué no lo concibe la universidad. Porque llevan 800 años haciendo lo mismo. La universidad se la inventaron en el siglo XII. Y desde el siglo XII no le han cambiado ni esto. Por eso dice Unamuno, bueno, es Ortega y Gasset el que lo dice, que es un español, dice, es más fácil cambiar de puesto un cementerio que transformar una universidad. Entonces el profesor me decía, deje así y sigamos. A mí me harta un poquito lo tieso de ese tipo de educación y empiezo a comprender una cosa, que yo lo que leía y lo que estudiaba pues eran cosas intelectuales y que yo estaba cargado de sueños y que yo veía que yo no iba como para ningún lado de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo empiezo a sentir cierto vacío con lo que recibía y yo entendí una cosa. La carrera que yo estaba haciendo, yo no sé, pues yo sé que ustedes han hecho carreras diferentes.
Pero la carrera que yo estaba haciendo era una continuidad del bachillerato. Era exactamente la continuación del bachillerato, solo que con otro nombre. Yo me inquieto un poquitico y, pues en lugar de quejarme, me fui para la biblioteca y descubro una cosa. La biblioteca era una biblioteca de historia. Normalmente a las universidades les cuesta mucho mantenerlas actualizadas. Entonces se volvió una biblioteca de historia. Yo le decía a la decana, esto es una biblioteca de historia del derecho. Porque es muy antigua. Porque no están los últimos pensadores. Entonces, quiero contarles algo que cuando yo llego a Popayán, primero, no tenía amigos, ¿se acuerdan? Segundo, no tenía con qué vivir, ni un peso. ¿Y cómo les parece que mi papá me pregunta, me dice, ¿y cómo va a vivir allá? ¿Quién le va a pagar la lavada de ropa? ¿Quién le va a pagar el cuarto? ¿Quién le va a pagar esto? ¿Quién le va a pagar el transporte? ¿Quién? Los papás. La seguridad. ¿Quién le va a pagar esto? ¿Quién le va a pagar esto? ¿Quién le va a pagar esto? Y yo hago una reflexión y yo digo, yo no me puse a pensar en eso, ¿verdad? ¿Saben por qué los cucarrones vuelan? Físicamente se ha demostrado que los cucarrones no pueden volar porque son muy gordos, muy pesados y tienen unas alitas chiquiticas y una cabecita chiquitica. ¿Saben por qué vuelan? Porque ellos no saben que no pueden volar. Si ellos hubieran visto el estudio, se cobijan la neurona y no vuelven a volar. Como yo nunca me puse a pensar en mis limitaciones, cuando me di cuenta yo ya estaba en Popayán y yo dije, ay, ¿verdad? ¿Y con qué voy a vivir? La actitud lo es todo, absolutamente todo en la vida. Entonces, yo comienzo a estudiar, ya tengo esos, pues, chascos con la academia. Y un profesor que me daba derecho de seguros y banca, una cosa así, de lo cual no me acuerdo, ni quiero acordarme hasta que no tenga un problema de esos. La mente olvida todo lo necio. Lo necio es lo que uno no necesita. Por fortuna uno se olvida de todo lo necio. ¿Qué tal uno lleno de todo de poco de cosas? Hay que abrirle campo a la mente para cosas nuevas. Y entonces un profesor me daba derecho de banca y de seguros y me dijo, necesitan unos muchachos que vayan a la empresa tal, una empresa reconocidísima en Colombia, a que trabajen como consultores de seguros. Le decían así, consultores de seguros. No era un vendedor de seguros, era para que fuera a ayudar a la gente a que tomaran pólizas de seguro. Y yo dije, yo soy uno. Miren el panorama. Yo me había ido con unos amigos, uno muy pobre, la mamá casi lavaba ropa para mandarle plata allá, y él lo único que hacía era ir a deslizar su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, esperando que la mamá le consignara en esa época 150.000 pesos. Con eso vivía uno allá. Y los otros tres eran ricos, tenían plática los papás, y lo único que ellos hacían era levantarse, iban a clase y el fin de mes deslizaban la tarjeta y eso les vomitaba 150.000 pesos. Y yo decía, ¿y a mí quién me vomita? Entonces, ese profesor dijo que había una posibilidad y yo estudiaba de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y a las 2 yo estaba en esa compañía. Problema tan bueno. Al tercer mes me empecé a ganar 300.000 pesos y uno vivía con 150.000. En promedio yo me empecé a ganar 200, cuando me iba más bajo 100, 170, 200 o 300.000. Y yo dije, ve lo interesante, y estos muchachos que son los ricos les mandan 150.000. A ellos el papá los llamaba a regañarlos. Y a mí mi papá me llamaba y me decía, ¿y usted quién le está dando plata para vivir allá? Mi papá era admirado. Y entonces yo no tenía que darle cuenta a mi papá. Suficiente tenía con haberme dado la vida ya. Y entonces yo empiezo a trabajar y empiezo a notar algo. Yo empezaba a tener más dinero que ellos. Entonces me compré una moto y ellos no podían comprar moto. Compraba la ropa que yo quería, ellos no podían comprar la ropa porque no les alcanzaba para nada más. Yo iba a Cali a comprar cositas, libros, y ellos no alcanzaban a hacer eso. O sea que yo tenía más autonomía. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó cuando yo cuestiono un poquito el tema de la academia? En lugar de quejarme, me voy a la biblioteca de historia esta y veo un libro de Shakespeare y lo cojo. Y en ese libro de Shakespeare planteaba Shakespeare un pasaje fantástico donde Hermia, que es un personaje de Shakespeare, estaba enamorada de Demetrio.
¿Se acuerdan?